militares han vuelto a la calle a reprimir a manifestantes. Incendios, muertes, represión, toque de queda, estado de excepción. Colombia es un Estado social de derecho, presidencialista, con una institucionalidad democrática sólida, participativa y pluralista, fundada bajo el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad con las personas que lo integran. Bueno, en la teoría, en la práctica ya conocemos la historia. El artículo 37 de la Constitución Política de 1991 en Colombia dice que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Sin embargo, la protesta y o manifestación social por mucho tiempo no fue un derecho consagrado en la Constitución. Por ejemplo, en la primera Constitución republicana de Cúcuta en 1821 ni siquiera se mencionaba la palabra protesta o manifestación. Ni en la de 1830, ni en la neogranadina de 1832, ni en el 43, ni en el 53, ni en el 58, ni en el 53, es más, ni siquiera en el 86, en donde el artículo 46 dejaba en mano de la autoridad de manera arbitraria la posibilidad de disolver cualquier marcha o cualquier otra expresión en donde no haya respeto por el gobierno. Tal vez los constituyentes de ese entonces le tenían miedo a permitir, por derecho, nuevas rebeliones como la del 20 de julio en la Casa de Llorente, por ejemplo. Pero bueno, con la llegada del Estatuto de Seguridad del gobierno Torbay Ayala, a quien se le atribuye el estado de excepción en 1978, se da un primer avistamiento a lo que sería la protección de la protesta social. Ah, no, perdón, así no era. El decreto 1923 de 1978 le dio los poderes a las Fuerzas Armadas para enfrentar al enemigo común, es decir, los protestantes. ¿Nos sorprende? No, no nos sorprende. La consecuencia de este decreto fue una grave crisis de derechos humanos, un país en el que los agentes del Estado cometían torturas y otros excesos contra la población. También, pues en medio de innumerables capturas de ciudadanos por simple sospecha, se dieron desapariciones forzadas. La antesala a este Estatuto de Seguridad fue el paro nacional del 14 de septiembre de 1997, en contra del gobierno de Alfonso López Michelsen, predecesor de Miguel Turbay. Eso fue uno de los paros más fuertes, peligrosos, más dañinos en materia social que ha tenido Colombia. Menos mal en ese entonces hasta ahora se estaba creando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o si no, tengas Estado colombiano. A finales de los 80, asesinatos como el del periodista Guillermo Cano, director del diario El Espectador, La Bomba de 1898, en el mismo diario, el exterminio de la Unión Patriótica, la caída del avión de Avianca y otras cositas que llevaron a la desintegración política y social del país. Es una de las principales motivaciones que llevaron a los líderes estudiantiles a juntarse y proponer así una nueva Asamblea Nacional Constituyente por medio del movimiento de la Séptima Papeleta. Según Germán Gómez Polo, un periodista del diario El Espectador, la constitución que salió con ese acuerdo político en 1991 cambió por completo la parte dogmática y, en palabras del exministro Juan Carlos Esguerra, hizo banderas de libertad, en búsqueda de un Estado menos autoritario y más liberal. O eso queremos creer. Para comprender lo anterior es importante saber que toda constitución o carta magna tiene dos partes, una dogmática que habla sobre los principios, deberes, derechos y valores del Estado y de la ciudadanía, y una pragmática que habla sobre cómo las instituciones deben o pretenden hacer cumplir estos deberes, derechos, valores y demás, cómo funcionan las instituciones dentro de un Estado. Personalmente, considero que fue por esa misma razón que se impusieron mayores limitaciones a los estados de excepción vigentes en Colombia y se incluyeron dentro del bloque de constitucionalidad de manera expresa los tratados internacionales sobre los derechos humanos, que le dieron una mayor protección a el frágil derecho de la protesta, estableciendo así lo que hoy conocemos como el artículo 37 de la Constitución Política actual y vigente de Colombia. En lo personal, asemejo la protesta social en Colombia como lo que Occidente ha denominado como libertades preferentes, es decir, libertades que si no se garantizan y no se protegen, ponen en riesgo la llegada y la expansión de la democracia. Según un analista austriaco, sin ellas no nace la democracia, y dentro de estas se encuentra la libertad de expresión, la libertad para oponerse, y estas son reconocidas por los convenios internacionales. Es por ello que en el 91 se buscó un Estado más tolerante, permisivo y más abierto. Pero, ¿debería un gobierno poder cercenar el derecho a la protesta cuando cree que está sobrepasando los límites? Considero que desde un punto de vista de Occidente, no.
Ahora bien, con respecto a las protestas iniciadas en Colombia el 28A, hay que reconocer también que se ha visto un aumento de la pobreza, jóvenes sin estudio ni trabajo, sin presente ni futuro. Y también hay vandalismo y muchas interpretaciones sobre quiénes son los responsables de lo que está pasando actualmente en el país. No creo que eso se denote tanto en Occidente. Además de la situación en el país, se le agrega la desconfianza en el gobierno y en el Congreso. La realidad de la manifestación popular en Colombia, en momentos en que los muertos se cuentan por decenas, los heridos por centenares y la violencia policial brota entre los ojos sin pudor, hace necesario que los focos vuelvan hacia la Constitución de 1991, para que el abuso y el uso legítimo de la fuerza no nuble los justos reclamos de los manifestantes, ni la violencia más perceptible esconda los problemas estructurales que generan desigualdad en el país. Ahora, en concordancia con la propuesta modular de la Universidad Santo Tomás de Colombia en la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales para el periodo 2021-2, la Corte Interamericana de Derechos Humanos observa que las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril se vinculan con las reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y en los acuerdos de paz con las FARC en el 2016. Y pues, no nos sorprende. También considero que, desde otro punto de vista, el coronavirus también es la militarización de la vida social, lo más parecido a una dictadura, en donde no hay información, sino en proporciones calculadas para producir miedo. El coronavirus es un arma de destrucción y prohibición, aparentemente legítima de la protesta social, donde nos dicen que lo más peligroso es juntarnos y reunirnos. El coronavirus es la restitución del concepto de frontera, en su forma más absurda. Y nos dijeron que cerrar una frontera es una medida de seguridad cuando el coronavirus está adentro y el tal cierre no impide la entrada de un virus microscópico e invisible, sino que impide y se clasifica en los cuerpos que podrán entrar o salir de las fronteras. Es por eso que nos encierran. Lo anterior, bajo distintas teorías, dio pie a que al convocarse el paro nacional del 28A en Colombia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitiera una medida cautelar provisional mediante la cual se ordenaba aplazar las manifestaciones, según este documento, hasta que se lograra la inmunidad del rebaño y para no poner en riesgo la vida de las personas protestantes y además porque estábamos en pleno pico de la pandemia. Buscando legitimar la violación del artículo 37 de la Constitución Política, sobreponiendo los derechos fundamentales de la salud, la vida y la salubridad pública, sobreponiendo unos derechos sobre los otros. Pero, pues, aquí entre nos, no creo que a los magistrados les importara tanto la salubridad pública, sino más bien como callar las voces de los protestantes en contra del gobierno Duque. La pregunta aquí es cómo Occidente no prohíbe la protesta social. ¿Será que no les importa la vida de las personas? ¿Será que quieren que se contagien y mueran? ¿O de casualidad si respetan el derecho a la protesta? Porque está en la Constitución. Porque hasta donde sé, este sábado en Viena varias personas se reunieron para protestar contra el confinamiento nacional que anunció el gobierno austriaco. Y en Italia, Suiza, Croacia también se programaron protestas por diferentes razones sociales y problemáticas sociales que en este caso podría decirse que no vienen al caso. El tema es que les están prohibiendo protestar. Pero bueno, en Occidente tampoco todo es perfecto. En Holanda, por ejemplo, la policía abrió fuego contra protestantes el viernes pasado en el centro de Rotterdam. Varios de ellos resultaron heridos. ¿Quién quita que ese sea el ejemplo que Duque quiere tomar de Occidente? Occidente está en riesgo, y eso es un hecho. Distintos factores ponen a la región idealizada por muchos en el ojo del huracán, pero allá no solucionan los problemas ni las problemáticas sociales, contradiciendo la Constitución, ni prohibiendo y o aplazando los derechos sociales, ni mucho menos atentando contra los protestantes. Bueno, en la mayoría de los casos, para tomar buenas decisiones y dirigir un país, también se necesita tener conversaciones incómodas con los protestantes y con el pueblo. Colombia, tierra querida, ya no es de fe y armonía. Al pueblo lo están matando, himno de injusticia y agonía. Ahora alzamos las manos y no es con fin de celebrar, es por cubrirnos el rostro de las fuerzas de la autoridad. Por fin que abrimos los ojos, llegamos a casa sin uno de